Imagina que eres miembro del Consejo de Administración de una empresa y se está debatiendo un acuerdo millonario y tú casualmente tienes un interés personal directo en que ese acuerdo salga adelante. ¿Qué deberías hacer? La intuición y la ley nos dicen que lo correcto es dar un paso atrás y abstenerte de votar. Pero, ¿y si tu propuesta, además de beneficiarte a ti, es la jugada más brillante y rentable que podría hacer tu empresa? Hoy vamos a hablar de una de las fronteras más fascinantes del derecho de sociedades, que es la diferencia que hay entre el conflicto de intereses y la concurrencia de intereses. Y además descubriremos si un acuerdo corporativo debe ser anulado simplemente porque un administrador barrió para casa o si lo que realmente importa es el beneficio final de la empresa. Para entender este problema, primero debemos sentar las bases. La Ley de Sociedades de Capital impone a todos los administradores un mandato inquebrantable, que es el deber de lealtad. Esto significa que siempre deben actuar como fieles representantes de buena fe y buscando el mejor interés de la sociedad. De este principio abstracto nacen normas muy concretas y una de las más estrictas es la obligación de abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos en los que el administrador tenga un conflicto de intereses, tal y como se regula en el artículo 228.c de la Ley de Sociedades de Capital. Pero ahora imaginemos, una empresa de transportes necesita de forma urgente una nave industrial y resulta que tú, como administrador de esa empresa, eres dueño de una nave vacía. Si propones que la empresa alquile tu nave, estás claramente interesado en la decisión. En este caso, la postura tradicional y estricta nos diría que la ley intenta prevenir cualquier riesgo, por lo que tu obligación absoluta es callar, no votar y salir de la sala. Si tu voto fue decisivo para aprobar el alquiler, los defensores de esta postura dirían que el acuerdo es nulo por infringir la ley sin importar las consecuencias. Pero, ¿qué pasa si la nave que ofreces es la mejor equipada de toda la ciudad y se la estás alquilando a tu empresa a mitad de precio? ¿Tendría sentido anular un acuerdo que claramente beneficia a la compañía solo por un mero formalismo? Aquí es donde entra la postura más moderna y flexible del derecho, que distingue entre dos conceptos que son fundamentales. No es lo mismo tener un conflicto de intereses que una concurrencia de intereses. Un verdadero conflicto de intereses ocurre cuando lo que es bueno para el administrador es malo para la empresa, es decir, cuando los intereses son contrarios, incompatibles o exigen el sacrificio del interés de la empresa. Sin embargo, si volvemos a nuestro ejemplo del alquiler a mitad de precio, tus intereses y los de la empresa viajan en el mismo barco. Tú consigues un inquilino y la empresa consigue una ganga. Aquí no hay conflicto de intereses, sino lo que hay es concurrencia de intereses. Cuando el acuerdo va en el mejor interés de la sociedad y del administrador a la vez, no se infringe la obligación de abstenerse, sencillamente porque esa obligación legal no nace al no existir un conflicto real. De hecho, si hay una colisión entre tu deber específico de abstenerse y tu deber general de promover el mejor interés para la empresa, la lógica jurídica dice que debe prevalecer este último. Votar a favor de un acuerdo que beneficia a la empresa es cumplir en su máxima expresión con el deber general de lealtad. Esta visión no es solo una teoría, sino que cuenta con el respaldo de los tribunales españoles. Y debemos recordar que ningún artículo de la Ley de Sociedades de Capital dice de forma expresa que votar con un interés personal genere la nulidad automática del acuerdo. De hecho, en 2014 la ley se reformó para hablar de impugnabilidad y no de nulidad o anulabilidad de los acuerdos sociales. El Tribunal Supremo nos pide extremar la prudencia ante infracciones que no lleven aparejada la sanción expresa de nulidad. El Supremo señala que para declarar una nulidad radical, esta debe estar muy claramente impuesta a no ser que la infracción haya generado un verdadero daño o perjuicio económico a la empresa. En definitiva, ante cualquier situación, el Supremo remarca que el administrador debe dirigir su gestión para conseguir el fin de la empresa de manera óptima.
Esta línea ha sido muy clara en audiencias provinciales. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Navarra, en su sentencia 246/2015, fue tajante al decir que el conflicto de intereses solo existe cuando la satisfacción de un interés implica la insatisfacción del otro. Si no hay perjuicio, el acuerdo adoptado gracias al voto del consejero interesado es perfectamente válido. Entonces, para dar mayor seguridad a todo esto, el legislador introdujo en la Ley de Sociedades de Capital el artículo 231 bis, pensando para operaciones dentro de un mismo grupo empresarial sujetas a conflicto de interés. Esta norma positiviza la solución perfecta. Permite que el administrador vinculado vote, pero ojo, esto no es un cheque en blanco. Si el voto de ese administrador fue decisivo y alguien impugna el acuerdo, se invierte la carga de la prueba. Esto lo que dice es que serán los propios administradores los que tendrán que demostrar ante el juez que el acuerdo fue justo, razonable y conforme al interés de la sociedad. Si consiguen probar que era un gran negocio para la empresa, no hay infracción. Y si resulta que el acuerdo produjo daños y lesionó el interés social, entonces sí existía un conflicto real y el acuerdo podrá ser anulado y los administradores tendrán que responder con su propio patrimonio. En conclusión, en el mundo del derecho corporativo no todo es blanco o negro. Un acuerdo adoptado gracias al voto de un administrador personalmente interesado es válido siempre y cuando no colisione con el interés de la empresa. La ley no castiga que ganes dinero, lo que castiga es que lo ganes a costa de la sociedad que administras. La próxima vez que te enfrentes a una votación corporativa donde tus intereses se crucen con los de la empresa, pregúntate, ¿estamos ante un conflicto que destruye valor o ante una concurrencia que lo multiplica? Mientras puedas demostrar que tu decisión enriqueció y protegió a la empresa, estarías actuando bajo el amparo de la más estricta lealtad legal. Muchas gracias.